Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Amaía jadeó de indignación y resentimiento. Hacía 2 horas que se había enterado de la existencia de la amante de su marido. La información se la había proporcionado un detective privado que Amaía había contratado hacía un par de semanas. No le perdonaré esto. Te quedarás solo en calzoncillos, cariño. A Amaía se le saltaron las lágrimas. No podía entender cómo su marido Antonio, con el que llevaban casados 10 años, aunque sin hijos, podía cometer adulterio, pero lo hizo de todos modos. La mujer empezó a recordar que desde hacía unos meses, casi un año, su marido venía cansado e irritable. Puede que ni siquiera vuelva a casa, solo para enviar un mensaje del tipo: estoy ocupado, o hoy no puedo, tengo mucho que hacer en el trabajo. O no cogía el teléfono y no creía necesario responder a sus mensajes. Amaía, ¿es necesario que te molestes conmigo cuando tengo muchos problemas con mi negocio? ¿Cómo se supone que voy a mantenernos si no me das un respiro con tu paranoia? Antonio respondió cansado a las quejas de su amada. Pero no puedes estar ocupado trabajando 24 horas al día, replicó Amaía indignada. Tú y yo dejamos de salir juntos hace mucho tiempo. Apenas hablamos con nadie. Dime, ¿cuándo hablaste conmigo? ¿No te acuerdas? Yo tampoco puedo porque ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la cama conmigo? ¿No lo recuerdas? ¿Y por qué te metes conmigo? Antonio se puso a gritar. No estás dirigiendo esta empresa. Se está llevando toda mi energía. Quiero irme a casa y sentarme en silencio, pero no puedo. No puedo cruzar el umbral antes de que empieces a hacer berrinches. Lo único que puedo hacer es dormir en el sofá de mi despacho para estar tranquilo. Tales escándalos se habían repetido más de una vez y más de dos. Amaía era claramente consciente de que a este paso su vida familiar podría llegar pronto a su fin. No quería que eso ocurriera. Llevaba un año con esas reuniones de trabajo. Se quejó con su amiga Clara. Una reunión de negocios y luego ni siquiera volvía a casa. Al parecer está tan ocupado que no le queda energía. ¿Qué más tiene que celebrar?, preguntó su amiga con perspicacia. No tienes ninguna prueba directa de su infidelidad. El hecho de que no quiera pasar tiempo contigo y a menudo cite el cansancio es un signo definitivo de adulterio. Es verdad, admitió Amaía. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Debería vigilarla yo mismo? Intenté mirar su teléfono, pero no funcionaba. ¿Bloqueado?, adivinó Clara. Sí, solo se puede desbloquear con su huella dactilar, sonrió Amaía. Ese es el tipo de confianza que tenemos entre nosotros. Lo tiene bloqueado desde hace un año. No me gusta, ¿sabes? Sí, lo sé, dijo su amiga. Pero sigue siendo nada sin pruebas. Las mujeres hablaron durante mucho tiempo sobre por qué y cómo podía ocurrir esto, pero ambos eran conscientes de que nada era seguro sin pruebas. Amaía estaba sentada en casa viendo otra telenovela cuando sonó el teléfono. Era Antonio, que hablaba apresuradamente. Amaía, no me esperes despierta esta noche. Llegaré tarde, así que vete a la cama. Colgó antes de que su mujer pudiera preguntar: ¿qué pasa esta vez? Los nervios de la mujer estaban a flor de piel, mirándose sombríamente en el espejo y viendo allí una verdadera furia. La mujer se cambió de ropa y salió al patio donde tenía aparcado el coche. Amaía era bastante buena conduciendo. Lo había aprendido antes de casarse. Así que el primer regalo de su marido en su primer aniversario fue un coche caro que Amaía condujo durante un par de años, tras los cuales pidió uno nuevo. Su marido cumplía sus caprichos sin hacer preguntas. Lo quería, así debía ser. Con el ceño fruncido, Amaía se puso al volante y condujo directamente al despacho de Antonio. Conocía muy bien la dirección, había conducido con él muchas veces. Había un edificio alto, todo cristal y hormigón. Antonio no habría aceptado ninguna otra opción. Quería causar siempre una fuerte impresión en quienes le rodeaban. Cuando Amaía entró en el vestíbulo, un guardia de seguridad corrió hacia ella. Disculpe señora, ¿tiene un pase? ¿Qué demonios pasa? Soy la mujer del dueño de la empresa, así que déjame en paz, gruñó Amaía. Y no te atrevas a decirle que voy, es una sorpresa familiar.
Tomó el ascensor hasta el último piso y se dirigió con paso seguro al despacho de su marido, situado al otro extremo de un largo y ancho pasillo. No había nadie en la oficina excepto Antonio, que parecía estar trabajando duro para todos sus empleados. Al escuchar, la mujer pudo distinguir la risa tranquila y la voz apagada de Antonio. Sin embargo, había alguien más a su lado. Amaia abrió la puerta de un tirón y una imagen chocante apareció ante sus ojos. Una hermosa muchacha, 15 años más joven que su marido, estaba sentada en el borde del escritorio, medio lado a lado con el hombre. Sus largas y esbeltas piernas apenas quedaban ocultas por un sexy vestido con una abertura en el muslo. La cintura delgada y otras curvas de su figura se acentuaban con el ajuste ceñido. Antonio mantuvo las manos en sus caderas y le sonrió suavemente de abajo a arriba. ¿A qué te refieres? Amaia se quedó sorprendida. ¿Por eso tardas tanto? ¿Se trata de horas extraordinarias que requieren asistencia urgente? ¿Qué clase de moza es esta? Amaia, no te acostumbres a irrumpir. El hombre respondió con frialdad, sin avergonzarse lo más mínimo de la presencia de su esposa. Sí, tuve que quedarme hasta tarde y te lo advierto como un hombre decente. Y tú irrumpes y haces un escándalo de ello. ¿Por qué no te vas a casa? No nos estropees el ambiente a todos. Ya estoy bastante cansado. La muchacha siguió sentada en la mesa, sin molestarse siquiera en mirar a la legítima esposa de Antonio, como si fuera un simple mueble frente a ella. Furiosa y resentida, Amaia se acercó y abofeteó a su marido. ¿Cómo pudiste? ¿No te avergüenzas de tu comportamiento? Susurró. Antonio se rió, pero ella vio la rabia oculta en sus ojos y dio un paso atrás. ¿De qué debería avergonzarme? Que disfruto pasando el tiempo no con tu compañía, con tu cara perpetuamente triste e irritada, sino con una joven y jugosa belleza. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué has visto aparte de una chica sentada en una mesa? ¿Dónde está el impensable libertinaje que has pintado en tu enferma imaginación? Claro, no es nada, siseó Amaia mirando a la pareja. Nada, todo es muy mundano. Me sorprende que siga vestida delante de ti. Estás siendo dramática otra vez. Sonrió y la mujer pudo oír un deje de desprecio en su voz. Sin saber qué decir, Amaia se dio la vuelta y salió del despacho. Casi echó a correr por el pasillo, incapaz de contener su temblor de indignación ante lo que veía. Aquel joven desgraciado tenía un aspecto espectacular. No había nada que decir al respecto. Pero qué humillante y ofensivo fue darse cuenta de que su marido miraba abiertamente a la otra y la ridiculizaba delante de su rival, que estaba sentada con aspecto de coronado. Al bajar las escaleras, Amaia se recompuso y se dirigió a casa de Clara. Siempre estaba al tanto de los asuntos de su familia y podía aconsejarla con sensatez si lo necesitaba. Clara, voy a verte, ¿puedo? A Amaia le tembló la voz al oír la de su amiga. Inmediatamente supo que algo iba mal. Por supuesto, ven, ¿te quedarás esta noche?, preguntó con simpatía. Amaia se quedó pensativa un momento. Antonio no iba a volver a casa, así que nadie la esperaría en casa. Decidió quedarse con su amiga. Clara se preparó para su llegada. Pidió un par de pizzas grandes y sacó una botella de vino tinto de la nevera. Este es nuestro remedio favorito para cualquier desgracia, dijo alegremente la mujer, mostrando que lo tenía todo preparado. Amaia sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan fácil resolver este problema con pizza y vino. Pero eso es solo el principio, replicó Clara. Después tú y yo nos sentaremos, pensaremos las cosas y elaboraremos un plan. Y entonces no importará lo que pase, ¿verdad que sí? Sentada en un acogedor sofá y con un fragante trozo de pizza entre las manos, Amaia contó con detalle la escena que había visto en el despacho de Antonio. Lo que más la deprimió fue darse cuenta de que a su marido no le importaba su reacción, y también el comportamiento desdeñoso de su amante, que ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. No, imagínate, dijo Amaia acaloradamente tomando un gran sorbo de vino. Estaba sentada delante de él con ese aspecto. ¡Qué bomba sexual! Fue tan humillante, no había palabras.
así que se divierte con esta cosa en un vestido ajustado y tengo que esperar en casa cuando se juega con él y se digna a volver a mí. ¡Bastardo, le odio! ¡Los odio a los dos! Dejando el vaso sobre la mesa, Amaia rompió a llorar. No puedo soportarlo. Hemos estado juntos durante tantos años y todavía me pisotea. Quiero vengarme de él, asegurarme de que se quede desnudo. Ya no quiero que le importen las chicas semidesnudas. Quiero que lo pisoteen y vea en qué miserable indigente se ha convertido. Clara no impidió que su amiga siguiera hablando. Sabía que necesitaba desahogarse, así que esperó hasta que Amaia empezó a calmarse y a recuperar su capacidad de pensar con claridad. No tardó mucho, pero a la traicionada esposa de Amaia se le puso cara de sensata. Amaia, si vas tan en serio con esto, tienes que conseguir pruebas de verdad, para que sean aceptadas en los tribunales, dijo Clara de forma persuasiva. ¿Y cómo lo hago? Tengo que vigilarle, ¿y cómo voy a hacerlo? No tengo experiencia, dijo Amaia pensativa. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? Se rió. ¿Para qué sirven los detectives privados? Hay muchos anuncios privados en internet. Solo tienes que elegir el adecuado. ¿Por qué? Amaia captó la idea. ¿Un detective privado? Miremos ahora mismo. ¿Por qué aplazarlo? Las mujeres se sentaron ante el ordenador de Clara y buscaron anuncios de investigadores privados. Pronto les llamó la atención el siguiente anuncio. Vigilancia discreta de la otra mitad. Pruebas fotográficas y de video. Con garantía, Álvaro. ¿Parece prometedor? Clara miró a su amiga con los ojos entrecerrados. Amaia sonrió de mala gana mientras miraba el monitor. Realmente necesito que esto se haga por alguna razón, murmuró la mujer. ¿Cómo se llama? ¿Álvaro? Que sea Álvaro. Quiero zanjar este asunto de una vez por todas. Al día siguiente, Clara y Amaia acudieron juntas a una cita que les había concertado un detective privado. Resultó ser un hombre joven y apuesto, de figura esbelta y atentos ojos oscuros. Clara se quedó en el coche y Amaia entró en el centro comercial para hablar en un entorno neutral. Aquí hay una foto de mi marido. Mostró la foto en su teléfono y se la reenvió al detective. Necesito que lo rastrees literalmente minuto a minuto. Necesito saber a dónde fue, por qué, con quién y por cuánto tiempo, lo que hacía, etc. Básicamente necesito información completa, cualquier cosa que pueda encontrar sobre mi marido. Lo haré. ¿Qué tipo de informe hay que presentar?, preguntó Álvaro. Amaia estaba incluso perdida. No lo entiendo. Escribiste que aportas pruebas fotográficas y de video, ¿verdad? También puede presentar documentos, si encuentra alguno. En resumen, todo. De todos modos, aquí tienes un adelanto. Y luego veremos qué puedes averiguar sobre él. De acuerdo. El detective escribió algo en su cuaderno y sonrió a la mujer. Espere noticias, pero no antes de una semana. Puede tardar aún más, teniendo en cuenta quién es su cónyuge. Por supuesto, esperaré el tiempo que haga falta, respondió Amaia con cierta dignidad. Pero necesito un informe completo, ¿ves? Esto no es ninguna broma para mí. Esto es muy serio. El hombre le aseguró que lo haría todo de la mejor manera posible. Tras despedirse de él, Amaia volvió con su amiga y le informó. Creo que ya está. La tarea está hecha. Veamos lo que puede hacer. Esperemos que no te defraude, respondió Clara. Pero una extraña duda la atormentaba, como si hubiera cometido un error irremediable. La fiesta de cumpleaños de Antonio era dentro de 15 días. Amaia trabajó duro para organizar un acto festivo. No se trataba de un banquete que ya era aburrido para todos. Quería hacer algo especial y deslumbrante, que dejara a todo el mundo sin aliento y dijeran, ¡vaya! Especialmente Antonio, a quien la mujer preparaba una sorpresa por su cumpleaños. 3 días antes del evento, Amaia recibió una llamada telefónica de Álvaro, que se ofreció a reunirse brevemente con él y revisar los resultados de su trabajo de manera profesional. Amaia estaba terminando de discutir la comida para el banquete de gala. Se celebraría en el mejor restaurante de la ciudad, así que todo tendría que ser perfecto. Había confeccionado una extensa lista de invitados, que incluía no solo amigos, sino también conocidos y familiares.
Los colegas y socios comerciales de su marido e incluso algunos de sus subordinados de alto rango fueron invitados como categoría aparte. En resumen, se esperaba a mucha gente y Amaya estaba de un humor muy combativo. En resumen, Amaya... Comenzó su relato el detective. Llevo casi 2 semanas siguiendo a su marido y he encontrado muchas pruebas de su adulterio. Actualmente sale con una joven llamada Ivana. Es mucho más joven que él y se sabe que es una cazafortunas, pero aparentemente su marido está completamente feliz con esto. Amaya, conteniendo la respiración, escuchó que su marido pagaba el alquiler de un piso para su amante en un lugar privilegiado cerca de su propia oficina, que le había comprado un coche, viajaba varias veces al extranjero cuando supuestamente iba a concluir contratos con nuevos socios, le compró pases de marca para un salón de belleza y un gimnasio caros, por no mencionar el hecho de que él paga por completo su caro estilo de vida y todas las pequeñas cosas que ella cambia cada vez que quiere un cambio. Tu marido no está mal disfrazado. Continuó su relato Álvaro. Me costó mucho trabajo acercarme a él, pero las pruebas están ahí, están en un pendrive. Parte de ella está en mi teléfono. De acuerdo, respondió Amaya tras pensárselo un instante. Descarga lo que has podido conseguir en mi teléfono, del resto me encargo yo. Por supuesto, te lo enviaré. El detective se embolsó el sobre con sus honorarios. Se despidieron y Amaya, llena de deseos de justa retribución, condujo hasta su casa. En su mente se estaban gestando grandes planes. ¿Cómo expondría a Antonio y a su muñeca pintada al escarnio público? ¿Y cómo él se marcharía al atardecer sin nada? La mujer tenía todos los motivos para desear este resultado. Incluso antes de la boda, ella y Antonio hicieron un pacto por el que si alguno de los dos era sorprendido haciendo trampas, lo perderían prácticamente todo. Antonio tendrá que pagar a su mujer con unas pagas más que generosas y ella perderá casi toda la herencia de su padre. Así que la revelación del adulterio no auguraba nada bueno para ninguno de los dos, y Amaya comprendió lo mucho que había en juego en este arriesgado juego. Amaya, que por primera vez se encontraba sola en casa, se alegró de ello. Tendría tiempo de sobra para hacer un video de presentación en honor de su cónyuge infiel, y mostraba su creación con una sonrisa encantadora a todos los invitados. La mujer anticipó el placer que obtendría al ver la cara de su marido cuando mostrara las jugosas imágenes delante de todos. Oh sí, sería muy divertido. Amaya, tras pasar la tarde creando la presentación, decidió dedicarse el día siguiente a sí misma. Por la mañana fue a la piscina, donde se lo pasó en grande. Le dieron un masaje y después se hizo la manicura y la pedicura. Se sentía descansada, alerta y llena de energía, lista para luchar contra todas las amantes de su marido. En su armario había un precioso vestido de noche que había comprado especialmente para la ocasión. Hacía que la mujer se sintiera como una auténtica Lady Bump, peligrosa como el infierno, hermosa, sexy, justo lo que necesitaba para una noche de gala tan fastuosa. «Está preciosa, señora», se oyó la voz admirativa del portero, que se apresuró a abrir la puerta a Amaya. El peinado, el vestido, los zapatos, todo era perfecto, y Amaya lo sabía. Sonriendo cortésmente al portero, que no le quitaba un ojo, la mujer entró lentamente en el vestíbulo del restaurante donde comenzaba el acto. Estaba segura de que eclipsaría a todas las damas por su aspecto, pero la atención de los presentes estaba fija en la joven sentada junto a Antonio tan despreocupadamente, como si fuera su legítima esposa y tuviera derecho a estar abiertamente cerca de él. La gracial figura de Ivana, de largas piernas, estaba deslumbrante con un vestido que no ocultaba casi nada a las miradas indiscretas. Antonio estaba disfrutando de la atención de los que le rodeaban ante la belleza de su compañera de mesa y apenas asintió cuando vio a su mujer entrar en el salón. «¡Bastardo!», regañó mentalmente la mujer a su marido. El marido tuvo el descaro de invitar a su amante a un restaurante al que habían acudido personas mucho más íntimas que esta prostituta. Amaya se dio cuenta de que no debía haber perdido el tiempo extra en reunirse con el detective que le había prometido entregarle el pendrive con el material prometedor. Sin embargo, no fue en vano. Amaya miró a sus invitados y sonrió. Pronto lo descubrirán.
Verían en todo su esplendor lo que Antonio hacía con su irresistible belleza, a la que casi todos los hombres devoraban con los ojos. Amaya dirigió a su rival una mirada indiferente, en cuyo fondo había un odio frío. Nada, esta tonta pronto tendría su merecido, tanto que pudo salvar su bonita cara. La venganza es un plato que se sirve frío. Estas palabras latían en la mente de Amaya, cuyo significado se le revelaba de un modo nuevo. Se sintió como si el cráter de un volcán a punto de estallar hubiera sido rociado por encima con una fina capa de nieve blanca, y solo parecía que todo iba bien. Llegaría el momento y se produciría una explosión masiva que arrasaría con todo. Mientras tanto, la diversión continuaba. Los invitados comieron, cantaron, bailaron alegremente y participaron en diversos concursos. Antonio ni siquiera miró en dirección a Amaya, totalmente absorbido por Ivana y sus encantos. La mujer decidió que había llegado el momento de pasar a la acción decisiva. Se levantó de su asiento, se dirigió a otra sala e introdujo una memoria USB en el proyector. Sí, era el pendrive que había recibido de Álvaro antes del evento. Genial, hora de ver lo que había. Cogiendo el micrófono con manos temblorosas e intentando hablar con tranquilidad, Amaya comenzó. Bienvenidos a nuestros invitados a la fiesta de cumpleaños de mi querido marido Antonio. Querida, estamos todos aquí para felicitarte en esta ocasión trascendental. Por mi parte, me gustaría darles una pequeña sorpresa, una película muy interesante que espero nuestros invitados, y especialmente ustedes, disfruten. Hubo un gran aplauso. Antonio levantó la mano y envió a su mujer un beso al aire, al que ella respondió con una sonrisa radiante. Amaya no apartaba los ojos de su rostro. Estaba segura de que apenas podía contener su ira. Pero en lugar de eso, Antonio sonrió feliz. No tanto alegremente, sino desafiante. Desafiante como si se riera de ella. Amaya se enfrió al ver que los demás invitados actuaban como si nada hubiera pasado. Antonio se acercó a su mujer, la abrazó y la besó delante de todos. Sus palabras dejaron atónita a la mujer. Cariño, ha sido perfecto, una sorpresa encantadora. Ni siquiera me lo esperaba. Amaya retrocedió asustada y vio un pase de diapositivas de sus viejas fotografías. Aquí estaban en su luna de miel de 10 años atrás. Aquí había una divertida toma de Antonio enterrado hasta el cuello en la arena mientras Amaya se teñía la cara de crema solar. Aquí estaban los dos en una tumbona junto a la piscina. Otra foto los muestra abrazados cerca del árbol de Navidad. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Mientras Amaya intentaba averiguar cómo se había cambiado el pendrive, su marido, aún con una sonrisa deslumbrante, la agarró brusca y dolorosamente del brazo y siseó. Ahora siéntate a mi lado y mantén la boca cerrada para que no te atrevas a decir ni pío hasta que se acabe la fiesta, ¿entendido? Los invitados no entendían nada. No paraban de aplaudirme y darme las gracias por unas fotos tan dulces. Antonio se regodeaba en la gloria y la adoración general. Era tan seguro de sí mismo, tan irresistible y peligroso. Amaya sintió que un escalofrío comenzaba a recorrerla. ¿Cómo ha podido ocurrir? La tortura continuó durante todo el banquete. Amaya murmuró las palabras de despedida y agradecimiento a los invitados. Luego subió al coche junto a su marido y condujeron a casa en silencio. Por primera vez se dio cuenta de que le tenían miedo. Tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. En cuanto cruzaron el umbral, la máscara de complacencia desapareció del rostro de Antonio y le dio a Amaya una bofetada que casi la hace caer. Mirando a la cara a una mujer asustada con los ojos inyectados en sangre, Antonio gritó: ¿A qué clase de circo estás jugando? ¿Creías que era tan estúpido que no sabría nada? ¿Que no adivinaría nada? Amaya solo sabía que su marido iba por delante de ella. Y, en todo, de algún modo, él se había enterado primero de sus planes y había atacado antes de que ella supiera lo que pasaba. Pero, ¿cómo? Siéntate aquí, querida, dijo Antonio burlonamente echando a Amaya en el amplio sofá de cuero del salón. Se golpeó dolorosamente la espalda, pero no se atrevió a llorar. Sabía que solo conseguiría enfadarle más y que lo que ocurriría a continuación sería difícil de predecir. Flotando sobre Amaya, encogida en un bulto, el hombre habló lentamente. Probablemente no sepas que te he estado observando durante 10 años de nuestra vida matrimonial.
cómo se programa tu día por minutos si quieres saberlo. ¿Qué? ¿Me has estado observando todo el tiempo? La mujer se quedó atónita. Su reacción fue más que genuina, lo cual no sorprendió al marido. Con una sonrisa irónica, Antonio continuó. ¿Qué se supone que debía hacer? Un acuerdo prenupcial, maldita sea. Tuve que tomar precauciones y gracias a Dios que pensé en ello antes que tú. Hay tanta suciedad sobre ti que podría echarte de mi vida sin nada en cualquier momento. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó Amaia con voz temblorosa. Tuviste todas las oportunidades. Bueno, al menos por respeto a tu difunto padre, respondió burlonamente su marido. Sentí pena por ti, nunca has trabajado ni has estado en formas para la vida. Lo único que puedes hacer es pasearte por salones de belleza y spas. Eso es todo para lo que sirves. No eres más que una gallina estúpida que lleva toda la vida sentada en un gallinero de oro. Nunca aprendiste a ser agradecida, pero tu hazaña de hoy lo cambia todo, incluso lo que siento por ti. El hombre se acercó a la caja fuerte que había detrás del cuadro, abrió la puerta y sacó una bolsa de papel y un montón de documentos. Amaia le siguió con ojos llenos de terror, y Antonio sonrió ante sus pensamientos, como si lo que estaba ocurriendo ahora fuera la experiencia más placentera de su vida. De repente, la mujer vio que sobre la mesa había varios fajos de billetes de $100, atados con cinta adhesiva de papel. Sin dejar de sonreír, Antonio se volvió hacia Amaia. Bueno, ahí tienes, cariño. Como puedes ver, no mentía. Eso es suficiente suciedad para hacerte reír de mierda a ti y a tu padre muerto. Sin embargo, admito que era un buen hombre, por todo lo bueno y por salir de mi vida, permanentemente, por supuesto. ¿De qué se trata?, preguntó Amaia temerosa mientras su marido le acercaba los papeles a la cara y le pinchaba con la nariz. Los papeles de divorcio. Dice que estás contenta con la compensación que acabo de darte. Y no tienes nada que reclamarme ni moral ni económicamente. Fírmalo y lárgate de aquí. Estoy cansado, quiero descansar en paz y tranquilidad. No lo haré. Amaia se levantó de un salto y apartó la mano de su marido. No me obligarás a hacerlo. ¡No! El marido se encogió de hombros y dio una palmada. Eres tan incomprensible, dijo con un suspiro. Platón, explícale a la señora lo que tiene que hacer, de forma accesible y no demasiado traumática. Platón había sido secretario personal y guardaespaldas de su marido durante los últimos 5 años. Parecían ser grandes amigos. El hombre, sin decir palabra, sacó una pistola del bolsillo y apuntó a la cabeza de Amaia, que esperó horrorizada a que continuara. Si sigues comportándote así, mañana todo el mundo le dará el pésame a Antonio por el repentino suicidio de su mujer, dijo burlonamente el guardaespaldas. Habrá una gran concentración de alcohol y drogas en tu sangre. Todo el mundo pensará que has bebido demasiado y que en estado de embriaguez has cometido semejante insensatez. La advertencia fue más que elocuente. Amaia se estremeció y firmó en silencio el trozo de papel que Platón había deslizado servilmente bajo su mano. Al ver su firma, el hombre canturreó. Gracias, señora. Bueno, ya es hora de que te vayas. Antonio, ¿dónde iría por la noche? La mujer suplicó a su marido, que sorbía con indiferencia coñac de un vaso hueco. Antonio sonrió. No me importa, haz lo que quieras y ve donde quieras. Ya no me importa, la verdad. Amaia, como sumida en la niebla, preparó una pequeña bolsa con sus pertenencias, donde metió el dinero y los documentos personales que le había dado su marido. Luego salió por las puertas de la mansión. Solo cuando estuvo fuera, la mujer recobró el sentido. Amaia empezó a golpear la puerta gritando y llamando a Antonio, pero la respuesta fue un silencio sepulcral. «Antonio, no, por favor, déjame entrar, ¿a dónde voy a ir?», gritó la mujer. Al darse cuenta de que no serviría de nada, Amaia sacó su teléfono y marcó el número del servicio de taxis. Una tranquila voz femenina le informó de que un coche estaba de camino a su llamada, y Amaia se desplomó sin esfuerzo sobre el frío suelo de piedra. Pronto, bien. Que hubiera una posada para que pudiera volver en sí y poner en orden sus pensamientos.
No esperaba que su marido actuara de forma tan brutal e impetuosa. Al parecer, llevaba mucho tiempo deseando deshacerse de ella. Y esta noche era solo una ocasión muy conveniente y una oportunidad para hacer realidad sus planes. El taxista miró sorprendido a la pasajera, que no paraba de sollozar durante todo el trayecto, pero no hizo ninguna pregunta. Solo le preguntó a qué hotel debía ir. Amaia se estremeció ante una pregunta tan simple. ¿Dónde? Podría ir al Continental, dijo pensativa. La mujer no oyó la risita del conductor. Podrías ir allí también, si tienes dinero extra. El Continental era uno de los hoteles más caros y prestigiosos de la ciudad, pero lo único que recordaba a Amaia era que era muy cómodo y bonito. Su marido le había pagado todos esos placeres antes. Ahora tendría que vivir sola. Pero ahora no pensaba en gastar. Su alma solo quería una cosa: estar a solas con sus preocupaciones o desconectar por completo del mundo exterior. Cuando llegó al hotel, la mujer subió a su habitación favorita y pidió una botella de vino. Después de un largo baño, Amaia se sentó en el sofá, se quedó mirando la televisión y se bebió todo el contenido. No se sentía intoxicada, solo somnolienta. Decidiendo que sería mejor por la mañana, Amaia se durmió. Se despertó con dolor de cabeza y un sabor asqueroso y amargo en la boca. «Dios, qué aspecto tengo», murmuró Amaia mirándose al espejo. Miró a una mujer con la cara hinchada y la mirada desenfocada, el pelo revuelto y ojeras. «Sí, es una belleza etérea», murmuró Amaia y se dirigió perezosamente al baño. Tras una ducha fría y 5 minutos de ejercicio se sintió mucho mejor. Pero, ¿qué hacer ahora? No le gustaba desayunar. Prefería conformarse con una taza de café solo sin azúcar. ¡Qué cabrón! Amaia recordó que unas horas antes de aquella malhadada velada, se había reunido con aquel estúpido detective Álvaro. Fue él quien le aseguró que había reunido pruebas irrefutables de la culpabilidad de su marido. Pero, ¿qué resultó ser? Está desaparecido, no contesta el teléfono. Está completamente fuera de la red. Amaia decidió que ya se ocuparía de ello más tarde. Después de comer algo rápido, se dirigió a una tienda de moda para comprar algo de ropa. Ahora estaba sin marido, pero eso no significaba que tuviera que parecer un gato callejero. Al recibir miradas extrañas de la gente a su alrededor, Amaia se dio cuenta de que su vida había cambiado drásticamente a partir de ahora, sobre todo después de haber llamado a su íntima amiga Clara y haberle pedido que se reuniera con ella. Cuando las mujeres estuvieron sentadas en la mesa, Clara llamó al camarero y sonrió. ¿Entiendo correctamente que una mujer libre y acomodada está sentada conmigo? ¡Salud, cariño! 3 veces rica y libre, dijo Amaia con una lágrima, y su amiga la miró sorprendida. ¿Qué ha pasado? ¿He dicho algo malo? Así es, soy libre. Firmé el divorcio de mi marido, y todo lo que tengo ahora es lo que llevo encima y conmigo, replicó Amaia con amargura, inundada en lágrimas. Me ha dado el dinero, pero ¿qué se supone que debo hacer ahora? El detective idiota me ha jodido, ¿sabes? Clara, con los ojos redondos, escuchó la historia de su amiga. No tenía nada que decir, aunque Clara siempre solía encontrar un comentario o dos. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿qué vas a hacer ahora?, le preguntó a Anaía. Se encogió de hombros vagamente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Solo tienes que esperar sentado, esperar a ver si hay oportunidad de devolver el favor. Sabes, ese asqueroso, mi marido me ha estado acosando durante 10 años de matrimonio. Como él dice, es suficiente para comerme viva. Clara la escuchó con simpatía, pero por la misma expresión de su rostro, Amaia supo que la relación entre ellas ya no era la misma. Era como si algo se hubiera borrado y fingido que nunca había sucedido. Mientras Clara subía al taxi, Amaia se sorprendió a sí misma pensando que aquello había terminado. No podía ser peor. Amaia no estaba acostumbrada a negarse nada a sí misma. Vivía la vida que tenía antes de separarse de su marido, comiendo en restaurantes caros, visitando sus salones y exposiciones favoritas. Pero un día descubrió que el dinero que Antonio le había dado estaba casi agotado, y la mujer tuvo que mudarse del caro apartamento a una vivienda más modesta. ¿Y después qué?, se dijo Amaia.
mirando el fino fajo de billetes que había sobre la mesa. Tengo que conseguir un trabajo, pero ¿dónde voy a ir? Seguía siendo hermosa, delgada, bien peinada, pero no tenía experiencia laboral porque nunca había trabajado. Cuando se casó se propuso mantenerse bella y agradar a los ojos de su marido, pero ahora no era necesario. Antonio nunca le había hablado de su necesidad de trabajar, y con cierto desdén hablaba de los hombres con esposas trabajadoras, solo que en aquel momento a nadie se le había ocurrido que la mimada Amaia se le plantearía la cuestión de encontrar un trabajo. Tras recorrer tiendas y establecimientos de restauración, la mujer consiguió trabajo como camarera en una agradable cafetería. Al dueño de la cafetería le gustó por sus modales y etiqueta, así que le dieron una semana de formación antes de que pudiera empezar a trabajar. Amaia estaba muy poco acostumbrada a la tarea y al final de la tarde no sentía ni sus propias piernas ni su espalda. Tumbada despierta en la dura cama, tan sorprendentemente diferente de su antes confortable lecho, Amaia pensó en lo extrañas que eran a veces las circunstancias de la vida. Ni siquiera Clara, a quien había estado dispuesta a confiar su vida, estaba dispuesta a mantener el contacto. Era comprensible. En el pasado había sido fácil salir con Amaia, divertirse, pero ahora era una de las que habían sido calificadas de poco prometedoras en cuanto a citas. Todos a una, los amigos se fueron distanciando poco a poco y dejaron de responder a los mensajes y llamadas de Amaia. Sabían que, en lugar de una lujosa mansión, la mujer se veía obligada a ocupar una miserable habitación alquilada en algún barrio desfavorecido, y que no tenía dinero. ¿Y por qué ser amigo de alguien sin dinero? Amaia llevaba 2 meses trabajando de camarera. Un día, cuando se acercó a la mesa donde estaba sentada una clienta, la mujer se quedó paralizada. Luego le atacó con los puños. El hombre levantó las manos para defenderse e intentó persuadir a Amaia para que se detuviera. «Mujer, ¿estás loca? ¿Por qué me haces esto?» «¿Todavía preguntas, bastardo?» Amaia estaba dispuesta a hacerlo pedazos. Era el propio detective Álvaro. Cuando reconoció a la mujer, se volvió hacia la recepcionista. «Lo siento, no pasa nada». «Tú, es tu culpa». Amaia seguía gritando. «Me hiciste perderlo todo, ¿entiendes? No tengo nada». «¿No quieres sentarse?» Álvaro invitó a la mujer a sentarse a su mesa y Amaia se sentó obedientemente a su lado. «Ya ves, no tengo nada. Mi marido me echó, se divorció de mí y ahora estoy atrapada en este agujero, limpiando mesas». Amaia dejó caer la cabeza sobre la mesa y lloró aún más fuerte. «Nadie quiere saber de mí. Todos mis amigos y conocidos se dispersan como cucarachas cuando me ven. Soy como una plaga para ellos, como un leproso». «Lo comprendo», dijo el detective con simpatía. «A mí me ha pasado más o menos lo mismo». Álvaro le contó que, antes de conocer a Amaia, le habían abordado varias personas. Uno de ellos era Platón, que sin más preámbulos le puso una pistola bajo las costillas y le ordenó que le entregara todo el material que había reunido. «En resumen, me dieron un mensaje claro de que si me presentaba, no viviría. Comprendes que no hay muchas opciones en una situación así. Decidí ausentarme de la ciudad durante un tiempo y volví hace poco. Lo siento, no quería que pasara esto, pero lo solucionaremos, te lo prometo». «¿Lo haremos?» Amaia sonrió. «¿Cómo puedes pensar en algo si tú también estás en peligro?» «¿No hay un punto débil para su marido?», respondió el detective. «Debe haber algo que no quiere exponer. Solo tenemos que averiguar qué es y cómo utilizarlo correctamente». «Estoy dispuesta a hacer mucho, si no todo». Amaia habló con fervor, enjugándose las lágrimas. «Antonio está tan seguro de que se va a salir con la suya, pero quiero vengarme de él por su atroz traición, por la humillación que he soportado. Pisoteó nuestra vida matrimonial, puso fin a ella mucho antes de que yo supiera que algo iba mal, y tiene que pagar por ello, porque a los traidores no se les perdona». «Lo entiendo perfectamente», asintió Álvaro. No se engañaba a sí mismo. Una vez había sido víctima de un engaño por parte de la mujer que amaba. Casi se suicida cuando descubrió la verdad. Después de esta historia,
el hombre pensó en montar un negocio para ayudar a las personas engañadas y humilladas. Amaia solo entendía una cosa: podía y debía hacer algo para impedir que Antonio disfrutara impunemente de los frutos de su propia traición. La mujer se dio cuenta de que su marido nunca hacía pública la información sobre el divorcio, aunque le encantaba cualquier oportunidad para anunciar los acontecimientos de su vida. No le daba vergüenza llevar a esta Ivana a su fiesta de cumpleaños para demostrar con quién pasaba el tiempo. El propio Álvaro acudió varias veces a la cafetería al terminar su turno. Sentado frente a Amaia, el hombre discutió qué se podía hacer en la situación en la que se encontraban. «Lo único que se me ocurre es que filtre a su ex en beneficio de la competencia», dijo pensativo el detective. «¿Solo lo que les interesaría? No hay nada en él que les interese». «¿Por qué no?». Amaia sonrió. «Es que no conoces muy bien a Antonio. Está obsesionado con su propia imagen del hombre ideal. Aún no ha revelado que se divorció de su legítima esposa tras 10 años de matrimonio, porque trata con personalidades tan conservadoras para las que una pareja divorciada no es de fiar. Le considerarían un traidor». «Bueno, por otro lado, incluso tenemos un presidente del país divorciado. ¿Qué hay de malo en ello?». Álvaro se sorprendió. «El presidente, a diferencia de Antonio, tiene mucha influencia. Lo quieran o no, tienen que enfrentarse a ello, a pesar de sus creencias personales. Y Antonio tiene un entorno diferente. Se aferran a sus percepciones y valores, en los que el divorcio no tiene cabida». «Sobre todo si les muestras las condiciones en las que se produjo el divorcio», se da cuenta Álvaro. «Si les demuestras que te dejó a ti, su legítima esposa, sin nada, te quitó toda la herencia y te echó de casa a escondidas, su confianza en él puede resquebrajarse. Pero no lo hará, ¿verdad? Entonces se necesita algo más». «Creo que sé algo», dijo Amaia lentamente. «Antonio lleva más de 1 año acariciando a un hombre muy rico y poderoso. Quiere hacer un contrato con él. Lo está cortejeando de todas las formas posibles, pero el hombre sigue mirándole. He oído que el hombre es muy cuidadoso con su reputación y no quiere tratar con quienes puedan arrojar la más mínima sombra sobre él». «Entonces, si Antonio no se porta bien, ¿perderá el contrato?». Se le iluminó la cara. «Ya es más fácil». «Seguiré pensando en ello. ¿Quién más tiene ganas de vengarse de mi exmarido?». Amaia se estiró. Antonio no era quisquilloso. A veces decía cosas así. No me lo tomé en serio. Pensé que solo estaba siendo emocional. Ese fue el final de su relación. Amaia se fue a un cibercafé después del trabajo y buscó todo lo que pudo encontrar sobre su exmarido. La mujer estaba convencida de que tenía razón sobre Antonio. Nunca había renovado su estado civil. El exmarido, que incluso aparecía en actos oficiales del brazo de la Ivana de largas piernas, dio a conocer el motivo de la ausencia de su esposa por su constante indisposición. Dijo que tenía una ayudante de confianza, o mejor dicho, la ayudante de Ivana, que sonreía dulcemente a la cámara y decía con voz dulces frases memorizadas. De que la pareja de su marido no es capaz de expresar lo que piensa, Amaia se convenció ya en su primer encuentro. No dijo ni una palabra, pero no apartó los ojos de Antonio. Su rostro expresaba su total disposición a hacer todo lo que su amante le exigiera. Así que no había nada más con lo que contar. Ivana tuvo varios flashes en el video con Antonio, y en todas las tomas o sonreía o decía hola, con una expresión melindrosa en la cara. «Vale, esto ya es interesante», pensó Amaia mientras estudiaba las últimas noticias. Decía que un conocido empresario, Antonio Salas, había iniciado un procedimiento judicial contra su antiguo socio por la posesión de un territorio que habían compartido anteriormente. Tras la separación y división de la empresa, la mayor parte de los bienes quedaron en poder de Antonio, algo con lo que el marido de Amaia estaba en total desacuerdo. Lo quería todo. Estaba espiando activamente a su rival, pero aún no había conseguido nada sustancial. En consecuencia, al rival de Antonio tampoco le importaría encontrar algo comprometedor. Si aquellos con los que Antonio hacía negocios ahora se enteraban de algo desagradable y poco fiable sobre su exmarido, romperían toda relación con él.
Perder clientes así no era ninguna broma, y Antonio intentó con todas sus fuerzas aferrarse a la marca para no encontrarse entre los perdedores. Bueno, todo o nada, se dijo a Maía, atreviéndose a ofrecer servicios personales a la principal rival de su exmarido. Llamó a Martiño Escacena para concretar una reunión. ¿Así que quieres vengarte de tu exmarido con mis manos? El hombre habló pensativo, mirando a Amaía pensativamente. No lo ocultó. Es solo una oferta mutuamente beneficiosa. Tú también quieres deshacerte de él, ¿no? Amaía miró tensa a la cara del hombre. Sé cómo piensa Antonio. Más de una vez he conseguido encontrar cosas y documentos que no estaban destinados a mí. Puedo encontrar cosas que seguro le interesan y seguro que tiene esqueletos en el armario que preferiría callarse. Eso seguro. Todo el mundo en nuestro negocio tiene esos esqueletos. Asintió de pronto Martiño. Que quede claro, no soy demasiado exigente con quién y cómo gana dinero. Pero hay límites que no deben sobrepasarse, porque es el colmo de la mezquinidad. Eso es lo que tú crees. Si es así, tienes un código de honor. Enhorabuena. Amaía sonrió. Pero Antonio no tiene ese código. No se avergonzó de traer a su amante el día de mi cumpleaños y a punta de pistola obligarme a firmar los papeles de divorcio. Así que si estuvieras en mi lugar, tendrías una buena razón para no preocuparte por tu código. ¿Y qué tienes que ofrecer?, preguntó fríamente Martiño. Estaba pensando cómo podría beneficiarse de esta inesperada cooperación. Puedo colarme en el despacho de mi exmarido y coger cualquier información que pueda serle útil. Obviamente, no por nada, dijo la mujer en voz baja. Había una expresión extraña en los ojos de Martiño. Así que estás dispuesta a cometer un delito tan grave. No discutamos los términos, dijo Amaía. Por su reacción, supo que había logrado atraparlo. ¿Qué es lo que quieres? Si es así, discutámoslo, respondió el hombre. Por ejemplo, necesito una información muy importante sobre la entrega de un equipo electrónico. Pero Antonio no me dio ningún dato en su momento. Me vi obligado a pagar las últimas entregas sin tener la documentación técnica completa en la mano. Tengo motivos para creer que me engañó deliberadamente al no darme una lista completa de contratistas. Así que me ha robado algunos bienes y los está utilizando a su antojo mientras yo intento reunir documentos para el juicio. Y todo está en su despacho, contestó Amaía sin dudarlo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Martiño se sorprendió. Antonio nunca guarda nada de valor en casa. Para él, la oficina es su cuartel general personal y su fortaleza. Está lleno de todo tipo de alarmas, por no hablar de mucha seguridad. Seguro que conoces a Antonio mejor que eso. Martiño la miró con interés y dejó de hablar. Sabía muy bien en qué se estaba metiendo. Aunque no tenía ningún acuerdo escrito o verbal con ella sobre la cuantía y la naturaleza de la recompensa si su aventura tenía éxito, si ella fracasa, él no tiene por qué responsabilizarse de lo ocurrido. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Martiño. La mujer sonrió. Descanso. Eso es lo que quiero. Lo anhelo con todo mi ser. Bueno, me voy. Es hora de prepararse para la operación venganza. Deséenme suerte, caballeros. Suerte que no estoy casado, murmuró Martiño cuando ella se marchó. Nunca había pensado en atarse a los lazos del matrimonio. Criando un hijo de una de sus amantes, le dejó al niño y se fue con una generosa paga. Martiño estaba bastante contento con su situación de padre soltero, y tras la historia con Amaía, se convenció de que no estaba hecho para la vida matrimonial. La mujer llamó a Álvaro y le propuso reunirse para descubrir los detalles. De todos modos, tienes que esperarme en el coche para que pueda salir y desaparecer de inmediato. Y luego tienes que entregar la suciedad en una dirección. Te avisaré cuando salga. El detective escuchó su sugerencia con interés e hizo un par de correcciones. Quedaba esperar un día más a que la empresa de su marido empezara a preparar el aniversario. Entonces se producía una confusión general en el despacho. Amaía lo había visto más de una vez, y así sucedió.
Fuera de la oficina vio una multitud de empleados, con cajas y carpetas en la mano, de pie junto a la puerta y esperando pacientemente a que funcionara el sistema de tarjetas de identificación. Amaya se agachó a un lado, cogió una gran caja de carpetas de colores y se unió con confianza al joven personal. Nadie la conocía y eso le beneficiaba mucho. Caminando hasta el final del pasillo de la última planta, la mujer dejó la caja a un lado y entró lánguidamente en el despacho de su marido. Antonio estaba allí y se sorprendió al ver a su exmujer. ¿Tú? ¿Qué te trae por aquí?, preguntó mirando hacia la puerta. Amaya sostenía un gran vaso de café con leche que a Antonio le encantaba. «Relájate, cariño», sonrió. «Hay mucho revuelo mediático por el aniversario de la empresa, así que he venido a felicitarte. Puede que no estemos juntos, pero ¿puedes quitarte de la cabeza 10 años de nuestra vida juntos? ¿No es así, cariño? ¿Cómo está tu encantadora Ivana? ¿Nadie la robó?» Hay una expresión de evidente insatisfacción en la cara del ex. «Deja en paz a Ivana, ¿vale? ¿Por qué estás aquí?» «¿Quieres café?» Amaya sonrió y se sentó en el regazo de Antonio como si nada. Dio una sacudida de sorpresa tirando el vaso de las manos de su exmujer y el café se derramó sobre los pantalones y la camisa de Antonio. Amaya dio un respingo con cara de asombro. «Oh, lo siento, no era mi intención. Voy por una servilleta». «Estás en tu repertorio habitual, vaca torpe». Antonio habla con disgusto. «¿Qué haces aquí?» «Solo quería hablar contigo», respondió Amaya en voz baja. «Antonio, no tengo de qué vivir, ¿entiendes? Quizás podrías ayudarme un poco más». «Te conseguiré el dinero, vete», contestó Antonio enfadado, mientras Amaya limpiaba con una servilleta el charco que había en el suelo bajo la silla. «Quédate aquí y no toques nada, mano torcida». En cuanto salió, Amaya corrió hacia su escritorio empuñando una pequeña tarjeta electrónica. Estaba hecha a medida y era única. La mujer abrió al instante la caja fuerte que había bajo el escritorio y sacó un pendrive que contenía datos importantes con copias de documentos. Sabía exactamente lo que estaba tomando. Antonio había gritado una vez al fiel Platón que no dejara caer el pendrive en ningún sitio. «Si esa cosa acaba en las manos equivocadas, tú y yo estaremos enterrados. Así que lo dejé en tu mesa», murmuró Platón en respuesta a lo cual Antonio empezó a gritar. «Ni siquiera puedes dejarlo en mi escritorio. Se supone que debe estar bajo llave, idiota». Antonio apareció unos minutos después, cuando Amaya ya lo había guardado todo. Se acercó a su ex con cara de vergüenza y le quitó el dinero de las manos. «Gracias, señor». Sin dudarlo un instante, Amaya lo abrazó y lo besó apasionadamente. Al mismo tiempo, le metió la llave en el bolsillo de la camisa y se alejó. Pensándolo bien, Amaya se excedió en el último momento. Clavó el pendrive en el interior del lavabo del baño de mujeres por si descubría inmediatamente la desaparición. Platón era como un sabueso. Se ponía a escarbar y olfateaba algo. Y no había esperanza para Álvaro. Temía por su vida. «¿Dónde está la memoria USB?», le preguntó Álvaro mientras conducían el coche. «En un lugar seguro. No quieres saberlo, por si te vuelven a poner a Platón», respondió la mujer. Pocos días después del acto de aniversario, Antonio decidió enviar otra propuesta comercial a posibles socios. Sin embargo, no recibió respuesta a ninguno de los mensajes. Pronto le llamó Martiño y le sugirió burlonamente: «Antonio, será mejor que me des los bienes en litigio, porque sabes que la situación en el mundo es inestable. Puedes perderlo todo, sobre todo si ha perdido documentación importante». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Antonio con voz tensa. Sabía que Martiño tenía una buena razón para hacer tal sugerencia. Mientras tanto, Amaya disfrutaba del calor del sol en el paraíso terrenal. Fue allí en cuanto entregó el pendrive a Martiño y a los otros dos concursantes. Se entusiasmaron tanto con la información que recibieron que inmediatamente acordaron pagar una jugosa suma a la mujer. Álvaro también se trasladó a otra ciudad sin dejar información sobre su paradero. «Antonio, cariño, ¿vamos al restaurante esta noche?», La voz malhumorada de Ivana apuñaló los oídos del exmarido de Amaya.
El hombre se volvió bruscamente hacia ella y la midió con una mirada fría. «Ivana, no estoy de humor para ir a un restaurante», respondió. Ivana arrugó la nariz. Siempre lo hacía cuando algo no le gustaba. A Antonio solía gustarle con locura cuando ella hacía eso, pero ahora le molestaba más. El círculo de socios comerciales se había reducido drásticamente tras la revelación de los negocios fraudulentos en los que estaba implicado Antonio y seguía reduciéndose. Tuvo que acudir a interrogatorios, dar explicaciones por escrito a la agencia tributaria y otros organismos. Parecía que este lío no acabaría nunca. Y luego Ivana, que en ese mismo momento decidió que necesitaba alejarse. «Vete tú sola, que tienes amigas», sugirió tranquilamente el hombre. «¿Por qué necesito amigas cuando te tengo a ti?», Ivana resopló. «Ay, Antonio, no seas pesado. Salgamos, estoy aburrida de estar encerrada entre 4 paredes». «Pues vete a tomar el aire», Antonio gritó ensordecedoramente, lo que hizo que Ivana se asustara y callara. «¿Estás aburrida, ya ves? Se supone que debo entretenerte día y noche cuando te apetezca. ¿Que soy un payaso o algo así?». Ivana le miró indignada y salió de la habitación. Empezó a prepararse y el hombre no la detuvo. Un año después de esta historia, casi nadie se acordaba de Antonio. Su empresa fue comprada por la competencia por una miseria y él se quedó sin nada. Pero Amaia no podía quejarse de su destino. Se vengó de su marido, se tomó un descanso de sus penurias y regresó a su pueblo natal para empezar de nuevo su vida. Amaia decidió comprarse un salón de belleza para poder ganar su propio dinero. Conocía bien las particularidades de estos establecimientos y supo desarrollar su negocio. Nunca pensó en su exmarido. A veces se encontraba con Álvaro en las redes sociales. A él también le iba bien y podía decir que tenía suerte en su vida personal. El detective había conocido a la mujer de sus sueños y estaba a punto de casarse. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.